Es un placer recibirlos otra vez en este paréntesis creativo que abrimos desde la Asociación Hermanos Saiz. Hoy les proponemos acercarnos a la obra de una joven realizadora holguinera que también tiene formación como actriz y directora audiovisual. En el año 2020 obtuvo la beca Chicuelos de la HS por su guión La levedad de ella. Con Rosa María Rodríguez Pupo conversamos en paréntesis. ¿Nos acompaña? Siempre lucho porque las mujeres debemos contar nuestras propias historias. Está bien que los hombres cuenten nuestras historias, pero nosotros debemos contar las nuestras porque tenemos una visión más de adentro que de afuera, ¿sabe? Tenemos un mundo interior muchas veces oculto, silenciado. Graduada de la Academia Vicentina de la Torre en Arte Dramático en 2007 y de la especialidad de Dirección por la Universidad de las Artes en 2013, nuestra invitada ha dirigido varios cortometrajes, entre ellos La Costurera, por el cual obtuvo varios aplausos, incluido el Premio al Pitching del Almacén de la Imagen, el Premio de la Ciudad de Holguín y Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Jibara. Sus obras se han proyectado en países como Alemania, Uruguay, Estados Unidos, Ecuador y Guatemala. Actualmente desarrolla una ópera prima como directora de ficción titulada La levedad de ella. Sin dudas, una creadora con pasos seguros en el mundo audiovisual. Bienvenida entonces a Paréntesis. Gracias. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Y Rosa María, ¿cómo recuerdas tus primeras obras con imágenes? ¿De qué trataban? Bueno, como mi cosa empezó raro porque empecé desde, como venía de la actuación, quería conocer mucho más todo lo que era lo técnico, ¿no? Porque era algo desconocido para mí. Y entonces me sumergí en todo este trabajo de la técnica y de ahí me vino esta cosa. A mí me encanta el terror, el género, lo fantástico. En Cuba se hace muy poco y menos una mujer decir yo me quiero dedicar a esto, era como un chiste, así ella se quiere dedicar a eso. Y entonces empezó como un juego, la sangre, los efectos, todo esto. Y por ejemplo, mi ejercicio de clase con el que me gradué, La Casa, que de hecho el HS fue una de las que me apoyó con la beca El Reino de este Mundo, es de terror, es como una locura. Hay una crítica que a mí me encanta, que la gente dice, ¿cómo te puede encantar? Que le decían desastre audiovisual. A mí me encantaba eso, porque es verdad que era un desastre audiovisual, pero ha envejecido bien porque ahí veo una Rosa María que estaba experimentando, estaba jugando con la sangre, con los amigos. Mi tesis fue sobre los no actores, cómo trabajar con gente que no tuviera una carrera antes, claro, y cómo llegar a algo. Y entonces por ahí empezó todo. Vamos a hacer un poquito de recuento. ¿Qué tal ese periodo en la Academia de Arte Vicentina de la Torre? ¿Cómo lo recuerdas y cómo consideras que te ha nutrido para la profesional que eres hoy? Mira, yo siempre digo que si Elisa lograra lo que logra, la ENA, fuera genial. Porque la formación que tiene la ENA es tan rica, tan variada, que no siento igual cuando converso con actores, actrices en Elisa, ¿no? Lamentablemente creo que es una edad muy temprana. Con 15 años yo miro para atrás y había mucha información que ahora le hubiera agradecido de gran manera si lo hubiera entendido en ese momento. Porque de momento te enfrentas a obras de teatro, de, no sé, teatro psicológico norteamericano, o cuando en segundo año, con solamente 16 años, hice Luz Marina de Virgilio Piñera, decía, bueno, es una locura porque estás unos personajes súper complejos a una edad que las vivencias que tienes no son suficientes. Pero yo digo que es la base de todo lo que yo soy. Fue la Vicentina. Mi profesor durante los 4 años fue Nelson Acevedo. Es dramaturgo y teatrólogo, dirigió mucho tiempo, fue el director general del Festival de Camagüey. Y yo le digo papá Nelson porque de verdad todo lo que yo hago, como que consulto muchas cosas y fue mi base principal como artista y como persona, que es lo más importante. Comentabas hace unos minutos que La Casa, justamente el corto, fue tu ejercicio de graduación en el año 2013. ¿De qué se trataba la obra? Bueno, a mí me gusta mucho la obra de una escritora holguinera que se llama Mariela Barona y había muchos textos que me llamaban mucho la atención y hay un cuento que se llama La Casa de la Discreta Despedida, que es una estafa que le hacen a un hombre que le dicen que en esa casa
las personas pueden llegar y pedir a la carta cómo morir. Entonces, habían otros personajes que me gustaban mucho y los metí todos, de ella, los metí todos ahí en esa casa. Y bueno, era esa cosa de que al final era una farsa, pero lo llevé al género del terror y del thriller de alguna manera. Y era muy divertido porque y jugaba mucho con la obesidad, con las diferentes cosas como la gula y todo. E iba pasando por cuartos donde las personas morían a su conveniencia, como quisieran. Y más o menos por ahí. Ya te digo, era un desastre audiovisual, pero... Pero fue el ejercicio de graduación. Te invito entonces a hacer una pausa, Rosa María. A usted, por favor, siga con nosotros. En minutos volvemos al diálogo. Si algo parte en ti, mi canción, la pleamar, el viejo yumurí, los puentes lloran un salmo viéndote partir, matanzas me ve que parto tras de ti. Mis lloros en la mirada, todo por decir, de gala tu modo triste de partir, tan triste que me das encanto, tu motivo para no partir. Quiero quedar, quiero ser en ti, para ti. Quedas tanto sobre las aceras, cantando de parques y de blanco, desatada y feliz. Quedas en los bancos, entre los portales, cantando, eterna, quedando para mí, solo para mí. Parte si algo parte de mí, dulce modo de quedar, partir en ti. Y triste porque matanzas viéndote partir, apaga sus esperanzas junto a mí. Partes y todo parte en ti. Continúa abierto paréntesis para conocer más sobre la obra de la joven realizadora audiovisual Rosa María Rodríguez Pupo, quien también tiene formación como actriz y actualmente estudia producción ejecutiva en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. Rosa María, La costurera es tu obra hasta el momento más premiada. Cuéntanos qué retos llevó para ti como creadora. Bueno, La costurera sí fue un proceso largo, porque ya no era un ejercicio de clase donde tienes que cumplir con unos tiempos determinados. Ya quería enfrentarme a dar el salto mayor de buscar financiamiento, de tener todas las condiciones para poder hacer la película que yo soñaba hacer. De hecho, ni siquiera me interesaba cumplir con una cantidad de tiempo para ir a festivales, sino que el tiempo que necesitara la obra por el relato fuera. Entonces, trabajar con actores ya así profesionales
trabajar con una niña, que es la hija de Molina, que es un director de cine. Y Laurita tenía 8 años, era como todo, enfrentar todo esto. Y también el tema de hablar del abuso infantil, ¿no? El abuso sexual infantil. Y una de las cosas que yo tenía de reto mayor era cómo trabajar este tema sin que visualmente estuviera de alguna manera violentando a la actriz, ¿no? Yo siempre decía, bueno, cómo lograr que se vea en escena esta violencia, pero sin que el actor toque a la actriz, a la niña, porque entonces había una violencia visual y era como un reto, y de ahí vino la animación, y todo el abuso de alguna manera viene desde la psicología de esta niña y el personaje va hacia la muñeca. Es un poco complejo, pero trabajé 2 tipos de animación, trabajé stop motion y 2D, y bueno, fue un reto, ya te digo, yo terminé, fueron casi 4 años de todo este proceso, desde búsqueda de financiamiento, trabajo de guión, fue duro. Fue intenso. Una de las buenas noticias, a pesar de que el 2020 fue un año bastante convulso, fue haber recibido la beca Chicuelo que otorga la Asociación Hermanos Ahí justamente por el proyecto de guión La levedad de ella. Cuéntanos entonces cuáles son algunas de las particularidades de esta obra. Bueno, ya vengo de hacer varios cortometrajes y ya sentía la necesidad de contar algo más largo, ¿no? Y de ahí sale La levedad de ella. Es un proyecto muy personal, es sobre las sobrevivientes de cáncer de mama, en este tema específico. Vengo de una familia que varias mujeres han sufrido de alguna manera el cáncer, y que fuera mi ópera prima, mi lanzamiento como directora de largometrajes, era como de alguna manera también pasar a otro nivel, porque casi todas mis obras, para no decir todas, trata sobre nosotras, sobre mujeres imperfectas, mujeres que están tratando de salir adelante, y bueno, La levedad de ella es esto. Estoy trabajando con una guionista pinareña que se llama Lisandra López Fabé, graduada también de la ICTV en guión y dramaturga, porque sí necesitaba alejarme un poco del trabajo de guión, porque como es tan personal, uno convierte los personajes en algo ideal, y somos de carne y hueso, tenemos errores, cosas positivas, negativas, y entonces el papel de Lisandra es súper importante. Ahora, otra de tus obras premiadas es el documental Órganos, por el cual obtuviste justamente el Premio Cine en Construcción Humberto Solás del Festival de Cine de Jibara. ¿Cómo fue la experiencia y de qué se trata? Bueno, Órgano es algo muy, muy bonito, fue un regalo que me hice. Órgano es el instrumento musical que está principalmente en el oriente de Cuba. Crecí oyendo el órgano. Mis abuelos se conocieron bailando al golpe de la bibijagua, que es una canción emblemática de los hermanos Sajo. Y yo nunca tuve una relación estrecha con mi abuelo. Era un campesino metido en su mundo. Lo veíamos a veces los domingos y siempre fue una persona para mí, un enigma. No era cariñoso, pero no lo era una cosa rara. Fallece y empiezo como a conectar, porque le encantaba oír la música de órgano cuando había algún tipo de evento como los carnavales. Sabíamos dónde localizarlo, porque nunca tuvo ni móvil ni nada de eso, porque estaba al lado del órgano con su caballo, y era como raro, todo era muy divertido. Y entonces decidí buscar a los hermanos Sajo, y de alguna manera, cuando conocí su instrumento, que tiene más de 105 años, era como el abuelo de ellos. Y entonces ellos mantener esa cultura, mantener todo esto, a mí me impresionó, y de ahí salió Órgano. Y bueno, es mi único documental, pero terminó siendo un largo, lo quiero un montón. Creo que se le debe mucho al órgano, se debe incentivar el trabajo del órgano, que está como olvidado de alguna manera,
y de ahí viene. Como parte de la cultura musical también del Sí. oriente del país, como no, como patrimonio también. Sí. Según algunos, tu obra I Love Papuchi en 2018 supuso, y cito, un aparente cambio de tono en la manera de narrar, para deslizar algo más siniestro, la dominación psicológica que implica la cultura patriarcal, la subordinación emocional del sujeto femenino. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Bueno, sí, te conté que la costurera a mí me dejó sí, en shock. Y entonces dije, bueno, ya he probado cosas de la técnica, de conceptos, de cómo se narra el cine, ¿no? Porque cada película que yo hago, yo la siento como un aprendizaje día a día. Me equivoqué en esto seguir trabajando y lo veo como una obra lineal de todo lo que hago. Y entonces dije, yo vengo de la actuación y dirigir actores, yo cogí esa carrera supuestamente por eso. Y entonces una de mis grandes amigas, Arianna Delgado, que es actriz, ha ganado varios premios, el Yaurado creo que lo ganó en algún momento, y venimos de trabajar juntas el método de Meissner. Y nosotras, yo dije, mira, tengo una historia me pasó, oí esta persona que había tenido una ruptura amorosa con su pareja y estaba muy deprimida porque su pareja la traicionó. Pero de momento que he tenido toda esa conversación, un viaje interprovincial de La Habana a Holguín, termina diciéndome que es obeso y ella tiene un fetiche con los obesos. Todas sus parejas han sido hombres obesos. A mí eso me pareció como que era una cosa maravillosa. Y entonces de ahí me senté con Arianna, le mostré como un monólogo posible y le dije, pon cosas tuyas, de tus cosas personales y vamos a hacer prácticamente un ejercicio de Meissner donde tú me contestas y me cuentas, y eso es I Love Papuchi, la historia de un equipo de filmación que esta mujer las invita a su casa en lo que le está cocinando su comida a su Papuchi, que además se ha tatuado el nombre de él, dice I Love Papuchi, de ahí viene el título, y entonces todo este machismo, porque siempre hablamos del machismo de los hombres hacia nosotras, pero yo quería contar de nosotras hacia nosotras mismas, y somos muy patriarcales nosotras mismas. Y entonces fue muy bonito porque estaba jugando con fuego. Pero fue muy bonito porque me gané ese año el premio CNC y entendí que iba por buen camino. Y entonces de ahí viene I Love Papuchi. Rosa María, ¿cómo es la creadora que quieres llegar a ser? ¿Cómo te miras a futuro? Bueno, la creadora yo creo que se va a construir poco a poco. Trabajar todo el tiempo por ser humilde. Yo creo que eso es como, siempre se lo digo a todo el mundo, hay que luchar todos los días por ser humilde y escuchar a todos los que vienen, porque ya vienen personas a pedirme consejos y eso me da un poquito de miedo, porque yo siento que estoy aprendiendo todo el tiempo y sí, quiero ser la realizadora que siga buscando en las historias nuestras, de las mujeres. Siempre lucho porque las mujeres debemos contar nuestras propias historias. Está bien que los hombres cuenten nuestras historias, pero nosotros debemos contar las nuestras porque tenemos una visión más de adentro que de afuera, ¿sabe? Tenemos un mundo interior muchas veces oculto, silenciado, y entonces por ahí vienen las cosas. Te propongo entonces hacer una segunda pausa en nuestra conversación. En minutos volvemos. Usted no se vaya. Seguimos en paréntesis.
Converso esta noche con la realizadora audiovisual Rosa María Rodríguez Pupo, quien sigue dando pasos en el universo de la creación. Rosa María, para ti, ¿qué elementos esenciales en una historia son indispensables para que sea narrada? Yo creo que lo primero es la motivación. Cada vez que yo hablo con alguien sobre los proyectos, porque cada vez más los proyectos tienen que basarse en una carpeta para buscar financiamientos, etcétera, siempre le digo, ¿por qué quieres contar esa historia? ¿Por qué te crees capaz tú, solamente tú, en contar esta historia y de esta manera? Entonces, yo creo que eso es lo principal en cualquier obra, y la investigación. Tú tienes que investigar todo lo posible, porque hay tantas verdades y uno tiene que saber cómo moverse dentro de esas verdades. Nunca vas a quedar bien con todo el mundo, porque tu visión es personal. Claro. y es tu verdad. Y entonces al final, a mí me pasa, por ejemplo, cada vez que he viajado fuera del país y he visto mis películas con el público, es totalmente diferente los puntos de vista, cómo les gusta a las personas, pero al final siempre gana tu motivación y hacia dónde te moviste en todo el transcurso, desde la investigación, crear ese guión, trabajar lo que va evolucionando o involucionando, edición, todo esto, y lo que queda al final fue esa motivación, ese punto de vista que tú trabajaste todo el tiempo, que no estuviste en ningún momento dispuesto a decir que no a eso, que puede ser hasta un plano, un simple plano, que tú digas, bueno, sí puedo cambiar cualquier cosa, pero este plano se queda. Eso es porque es lo que yo quiero contar. Entonces, por ahí creo que va. Cuando expones las obras al público, ¿qué sueles experimentar? Es muy bonito. Expectativa, temor. Yo creo que hay un poco de todo eso hay, pero es muy bonito. Casi no veo la peli, veo al público. A las reacciones. Y sí, y me gusta mucho quedarme después a conversar, aunque sea sentado en cualquier lugar, porque me gusta mucho escuchar lo que me dicen de las pelis. ¿Cómo has asumido, Rosa María, esta etapa de pandemia y aislamiento? ¿Cuánto lo has aprovechado o sientes que lo has aprovechado en cuanto a creación? Mira, el día que me entero de que había ganado la beca Chicuelo, después me hicieron como una pequeña entrevista para poderla poner en el evento como tal de las premiaciones. Y Carlito, que es como un amigo de mucho tiempo, Carlos Gómez, el director de Guajiro, me decía, estás pegada, estás pegada. Y fue muy divertido, porque es verdad que me pasé toda la pandemia preparando carpetas. Yo sentada así frente a la máquina como productora, en la película de Capó, trabajando en Mi Largo, trabajando en varios proyectos. Era como una locura de proyectos, presentándome a la beca Chicuelo, y de momento, para bien de todo, me gané todo. Y entonces era, ¿verdad? Me pegué, porque fue como, y que te lo ganaste y no sé qué. Y fue muy bonito, porque fue como el alivio, y me hubiera vuelto loca, porque cerraron la escuela de cine en medio de las clases.
Y entonces como, bueno, ¿qué haces? Tu mundo se terminó, no puedes rodar, no puedes hacer nada. Y entonces me dediqué a ese tiempo que no... Muy bien aprovechado, por cierto. Claro, que no se iba a poder hacer de otra manera. ¿En qué otros proyectos trabajas actualmente? Bueno, ahora tengo mucho trabajo como productora, porque ya estoy en tercer año, bueno, en un segundo, tercero, es raro, ya se mezclan los años. Tengo el segundo largometraje de Armando Capó como productora, que se llama El Regresado, ganó el Fondo de Fomento en Desarrollo, la escritura de mi largo, y tengo como 3 largometrajes documentales que están en postproducción, que me dio tiempo en este pequeño tiempo entre noviembre y diciembre en filmar. Uno se llama La Tierra de la Ballena, de Capó también, en Jibara lo grabamos. Y Magali y José Enrique, que es una historia de 2 ancianos en medio de la pandemia, y todas como sus adversidades y las cosas que sucedieron durante 6 meses. Bueno, varios cortos, ópera prima en largo, vendrán más largos de ficción. ¿Sueños en el mundo audiovisual que quieras compartir? Sueños, sobre todo, que el cine cubano crezca, que las miradas, yo creo que el fondo es muy bueno para esto, que haya una diversidad, que no sean solamente unos pocos, que las mujeres cineastas crezcamos, que nos acoplemos y hagamos como una red grande ahí protectora, que nos apoyemos, que hagamos un montón y por ahí. Yo no me veo sola, me gusta verme como un movimiento. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, éxitos en estos empeños y en otros que están por venir y que también, por supuesto, serán pretextos para invitarte nuevamente a Paréntesis. Gracias por haber aceptado la invitación. Sobre la obra de la realizadora audiovisual Rosa María Rodríguez Pupo hemos conversado hoy. La próxima semana volveremos para conocer más sobre los jóvenes creadores cubanos, sus pasos y desafíos. Te esperamos. Por hoy, cerramos Paréntesis.